me falta peloteo. O sea, tú me vas a hablar. Voy a entrar a la guía. Bueno, pues Juan Antonio es licenciado en Filosofía con un doctorado en Hermenéutica por la Universidad Complutense de Madrid, doctorado europeo en Educación, Convención Europea y Calificación Cum Laude por la Universidad Autónoma de Madrid. La especialización es experto en inteligencia emocional, técnicas de coaching, sofrología, hipnosis, fisioterapia y análisis de sueños. Él es el creador del método Menedi. Este método es de desarrollo personal, y fundador del Instituto de Educación en Valores. Es colaborador habitual en programas de radio y televisión, tanto en España como en Latinoamérica y Suecia. Ha publicado más de 30 obras que abarcan desde la poesía y la narrativa hasta ensayos de autoayuda y educación. Uno de ellos es este, y es de interpretación de sueños. Sí, que es el que... Muchas gracias. Bueno, ahora te presento yo a ti, ¿no? Claro. Celia, pues eres de Cuenca, y para los que no la conozcan, pues es una gran artista. Ella hizo la carrera de Bellas Artes y también el piano. Y además ahora pues ha hecho una especialización en neurociencia a través de la Universidad de Harvard, y por eso va a ser la representante de aquí, en la zona, para desarrollar procesos de neurociencia, de investigación y de ayuda a través de la fisioterapia y otras modalidades para personas que lo necesiten. Entonces, pues, ya sabéis que tener aquí una figura importante. Bueno, ya dicho esto, pues vamos a lo que nos ocupa. ¿Qué son los sueños? Una vez, bueno, yo estoy haciendo programas de interpretación de sueños de hace, porque este fue uno de los primeros libros. Fue el segundo libro que publiqué. Y claro, llevo muchos años, ya llevo 35 libros. Pues este libro, antes pues me llamaban mucho a la radio, luego es que me cansé, ¿no? Quería hacer más cosas y para ir con la secretaria después. También todo el mundo me llamaba para hacer reír a la gente. Pero a mí, en el fondo soy serio, entonces, pues no me ha gustado quedarme solo en una parte, porque a mí me parece que los seres humanos somos seres muy complejos y que hay que llevar al abordaje de lo que es un ser humano desde distintos ángulos, y es lo que he procurado hacer. Por eso he ido trabajando en las áreas de educación de valores y inteligencia emocional, entre otras cosas, pero porque me parece que es la forma de llegar a la esencia del ser humano. Después, porque primero estuve publicando libros que tenían que ver sobre estudios de distintos ángulos, pero después de 20 años de publicar estos libros, hubo gente que me decía, es que mira, por mucho que te esfuerces no te entiendo bien. Y algunas veces con este mismo libro, que yo entendía que era algo muy popular, muy sencillo, ¿no? Y eso me llevó, me cayó los pies. Digo, pero bueno, yo me estoy esforzando para hacer un puente, porque esa fue mi idea, el mundo académico y el mundo popular o esotérico, así oscuro, de hacer un puente y dar validez a muchas cosas que tienen sentido para nuestra vida. Entonces, pues por eso empecé a escribir relatos y novelas, para poder mostrar a través de historias y personajes lo que yo hablo en libros, pero encarnado a través de una historia con la que es más fácil identificarse. Entonces, por eso tengo también ya unas 8 novelas publicadas, 4 inéditas y 5 en producción. Y bueno, pues es parte de algo los tenemos que pertenecer. También tengo unos 7 libros de relatos. Algunos, al principio, como todos los escritores, pues nos presentamos a concursos, también varios concursos de poesía y de relatos, y luego ya pues he ido siguiendo. Cuando en el 2000, en agosto del año 2000, fui a Venezuela, me invitaron, mi editor es catalán, y ya sabéis lo que se dice los catalanes, es la patraña, ¿no? Los catalanes no son tan agarrados como dicen, pero
Bueno, yo siempre le había dicho a mi editor que era bueno hacer una gira por Latinoamérica, ¿no? Y él, pues, ponía excusas. Hasta que en el año 2000, que me fui a vivir a Barcelona, pasé por la editorial y bueno, ya no me dije nada. Y él me dijo, ¿quieres irte a Venezuela este verano? Digo, vale, pues me voy a Venezuela. Pues me di un mes de vacaciones ahí en agosto y allí estuve. Ya cuando yo llegué allí, entonces me pusieron la secretaria de organización, que había sido Miss Venezuela además, y ella me dijo, ella me llamaba el señor de sus sueños. Y me dijo, es que me pidió un favor, una tía mía, que su cumpleaños era por esa fecha, tiene su libro de cabecera desde hace tiempo, entonces si usted pudiera ir a los cumpleaños, pues... Y entonces luego me encontré con que mucha gente conocía mi libro por allí, ¿no? Que tenía en su casa, incluso aquí en Marbella también, una vez me invitaron a un chalet y en la librería me encontré mi libro, claro. Mucha gente lo conoce, claro, se han vendido 30.000 ejemplares, pues alguien lo habrá comprado. En fin, el caso es que antes incluso de ir a Venezuela, en ese momento que ahí fue un salto internacional, no solo América, porque primero fue Venezuela en agosto y luego Miami en octubre del 2000. Y ahí sí, claro, empezaron los programas de radio internacionales, los programas de televisión de gran alcance. Aquí antes había hecho muchos programas de radio, fundamentalmente, porque antes se estilaban, bueno, supongo que ahora también, son programas nocturnos, que llamaban a todos los raros para hablar de parapsicología y de cosas raras. Y yo iba mucho a eso. Claro, luego después de Miami, pues estuve presentando en Visión, en Despierta América, y eso sí que fue ya un tratamiento grande, internacional. Pero lo que me hizo saltar de Caracas a Miami fue que en Caracas hicieron un programa de televisión sobre la interpretación de los sueños, y allí en ese momento en Caracas todavía pues dirigía la mayor parte de las telenovelas, o salían de allí, se producían allí, pues pusieron a una actriz que era famosa en una telenovela en directo, para que yo le interpretara los sueños. Y entonces pues le interpreté los sueños que resultaron muy curiosos. Además había soñado con arepas gigantes, que supongo que sabéis lo que son las arepas, una comida muy típica venezolana y también colombiana, que son un poco diferentes. Bueno, el caso es que le interpreté ese sueño y como ese programa era televisión internacional, pues llevaron al plato unas arepas para que la gente supiera que eran las arepas. Y de ahí pues salté a Miami, y en Miami, en Visión, en Despierta América, también me puse a interpretar los sueños de los actores y actrices de Hollywood. Y ahí vive con palitos calientes y otras cosas. Bueno, eso ha sido como algo así anecdótico. Pero el caso es que también aquí estuve en Onda Madrid hace unos años. Me invitaron pues, a hablar de mis libros en un programa de radio. Onda Madrid, pues no sé si conocéis, pero claro, es de Madrid, tiene mucha importancia en la Comunidad de Madrid. Y ese programa tenía su influencia. Entonces, cuando yo le estuve hablando de mis libros, pues la directora del programa tenía un programa de medicina los sábados por la mañana, toda la mañana. Y me invitó a ese programa de medicina. Yo estuve yendo durante 4 años al programa de medicina para hacer una medicina preventiva desde la interpretación de los sueños. Y los médicos que estaban allí me decían, pues es que te llaman más a ti que a nosotros, porque ellos hacían un diagnóstico gratuito por radio. Y así es como, bueno, pues todo esto ha ido desarrollándose. Que se te escapan y que no encuentras el sentido de la orientación, que no llegas a alcanzar tus metas en ese ejercicio profesional. Es bastante extraño. Lo de la bicicleta. ¿El de la bicicleta? Eso es curiosísimo. El de la bicicleta, fíjate, qué Porque he visto paisajes, circuitos, plantas, túneles. En el fondo, todos están, como tú bien dices, relacionados, pero desde distintos ángulos.
La bicicleta representa un esfuerzo personal por alcanzar unas metas. Así de base, de sencillo. ¿Qué esfuerzo personal estás haciendo en el momento en que tuviste ese sueño? Pues estarías en una etapa en la que tú tenías previsto alcanzar unas metas, pero esas metas se van alargando en el tiempo y se meten en núcleos, en túneles oscuros. Entonces, digamos que el pasado es lo que reaparece ahora en el presente. Claro, por supuesto. Todos llevamos, como algunos dicen, una mochila donde vamos cargando todas las frustraciones, temores, bloqueos del pasado y ahí hasta que conseguimos liberarlo y volamos un poco, pero mientras tanto esas mochilas pesan mucho. Esas mochilas a veces las conocemos conscientemente y otras veces no, pero siempre están ahí y nos afectan, lo sepamos o no. Por eso Jung, Freud, empezó a hablar de la represión y de los elementos ocultos en el inconsciente, porque fue el que ya se hablaba del inconsciente en la época de Freud, pero él fue el que lo documentó con una metodología, ¿no? Y empezó a hablar de los actos fallidos. Los actos fallidos eran evidencias de que nuestra mente nos hace cometer errores no por casualidad. Nos equivocamos en ciertas cosas que nos hacen daño. Como con el ejemplo de una mujer que estaba casada y claro, en aquellos tiempos la vida era un poco distinta para las mujeres, como ya lo sabéis. Pues, esta mujer estaba bordando y siempre se pinchaba en el dedo donde tenía la alianza de matrimonio. Siempre. ¿Y qué representaba eso? Pues que evidentemente tenía problemas en su relación y se sentía oprimida. Entonces su relación le generaba dolor. Entonces eso Freud empezó a interpretarlo como actos fallidos. Hay muchos que él describe, ¿no? Y eso le permite hablar del inconsciente personal y cómo ahí vamos metiendo todo aquello que nos resulta molesto, lo que yo llamo basura en la vida, ¿no? Lo desechamos porque o es inconveniente o moralmente censurable o lo que sea, ¿no? Pero el psicoanálisis actualmente parece ser que muchos psicólogos lo desecharon. Sí, Pero lo han desechado, ¿no? no está desechado. Lo que pasa es que la psicología a partir de los años 60 empezó a tomar un rumbo de mostrar su orientación metodológica científica. Y entonces se empezó a separar de ciertos elementos que no eran cuantificables, entre ellos el psicoanálisis y los sueños, el mundo de la hermenéutica, el mundo de la interpretación, que ellos consideraban, he tenido algunas discusiones con esto con ciertos psicólogos, ¿no? Que ahora se centran en lo exclusivamente cuantificable, porque se considera que el método científico debe ser cuantificable. Y está muy bien, pero la realidad humana no es esa sola porque no somos robots, que yo sepa, todavía, ¿no? Entonces nosotros tenemos una serie de reacciones, de vivencias, de experiencias plenamente humanas que no se pueden cuantificar. Entonces, aunque sea molesto para algunos, que no lo pueden meter en una estadística, pues la realidad humana es esa, más amplia. Ya está. Entonces, el psicoanálisis en esa época se vinculó más, bueno, no se vinculó, que estaba vinculado ya desde la época de Freud y Jung, sobre todo, con la hermenéutica, entonces se asoció más a la filosofía. Un código, no es nada extraño. Los colores tienen que ver con los sueños. Sí, aunque curiosamente, claro, yo empecé a interpretar los sueños antes de la televisión en color, que a algunos ya les parecía que eso es de la prehistoria, pero es así. Y entonces en aquella época me preguntaban si soñar en color o en blanco y negro era porque tenías una televisión en color o en blanco y negro, pero no es esa la razón. La razón es la tendencia depresiva. Cuando nosotros soñamos con colores, tenemos una vitalidad más alta, o sea, más intensa. Cuando soñamos en blanco y negro, tenemos una tendencia depresiva. Y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Para detectar tendencias depresivas, pero todavía podemos hacer algo psicológico.
Y todos tenemos, o sea, no... Sí, se llama un sueño luminoso. Un sueño luminoso se inventaba mucho. Aparte de eso, ya os he dicho antes que soñamos unas 8 veces cada noche. Y los sueños son diferentes de las primeras horas a las últimas. Los sueños, primero, como ya os he dicho, el cerebro está diseñado para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, lo primero que saca es aquello que es más urgente, las tensiones. Seguramente, cuando hayáis ido a dormir, os habéis encontrado que tenéis como calambres, os dan así como espasmos, porque son retenciones bioeléctricas que hay en los músculos y que se descargan. Pues eso, los primeros sueños son descargas en un sentido fisiológico básico. ¿Por qué cuando estamos muy cansados no podemos dormir? Pues porque no podemos bajar al área desde donde soñamos. Es decir, cuando estamos muy cansados o tenemos alguna preocupación, en otro de mis libros hablo del estrés emocional, por ejemplo, pues estamos reteniendo el impulso nervioso en una zona del cerebro y eso nos impide llegar a otra. Si tenemos la ansiedad de querer dormir porque tenemos que madrugar, por ejemplo, que es algo típico, ¿Por qué por dormir? no, porque tú estás bloqueando, no te relajas. Entonces, estás continuamente dándole vuelta al cerebro, que es a lo que yo llamo estrés mental. Cuando tu cerebro no puede desconectar, es porque tienes un estrés mental. Es decir, estás en las capas superficiales del cerebro y no puedes pasar el instinto o relajarte para ir a las capas más profundas. Y eso repercute en el sistema nervioso. Por supuesto que repercute, claro. Y eso lo sabe todo el mundo que tiene insomnio. Claro, repercute mucho. Si no descansamos lo suficiente, tenemos graves problemas neuronales. Puede ser que el sitio donde descansemos sin darnos cuenta y conscientemente, lo digo porque me está pasando, ¿no? Siempre he vivido en Chalet, en el campo y tal, y ahora vivo en una calle, es la calle esta que va abajo, que eso es un martirio, ¿no? O sea, como retumba todo. Y de repente empezaba a tener estrés psicológico. Y es del cúmulo, creo, de un año entero a un poco de lo primero retumba todo, más luego de frente a la tienda. El patrón de sonido cuando yo vivía en el campo y en el país. Todo eso nos influye. Todo eso nos influye, evidentemente. Está en la mente, no descansa. Bueno, yo me he traído el ordenador porque iba a grabar esto. Bueno, Yo voy a hacer un pack. Pero bueno, ya empezaré con los podcasts. yo lo ponemos ahí. Sí, no, ya están grabando. Pero la cuestión es, todo esto son explicaciones, pero yo creo que quizás ahora lo que más interesa es cómo interpretamos el sueño que a ti te preocupa. Porque casi todo el mundo tiene algún sueño que le preocupa o que le parece raro, que le parece curioso. Y bueno, pues no hay ¿Podemos algo... decir nuestro sueño preocupante? Claro, de eso se trata, Vale, venga, tú mismo. ayudarnos a interpretar esos sueños. Aquí en el caso yo doy un diccionario, hay 100 páginas de explicación y luego hay un diccionario y un método básico para interpretar los sueños. Porque se puede interpretar, aunque ya esto está mejorado con mi propia definición, pero esto es un elemento básico. Por eso se ha vendido tanto este libro, porque ha sido muy... Voy a contarte un sueño que tuve durante años, no lo tengo ahora. Claro, yo tiene que ir anotando el orden. Ah, vale. Yo me pido el primero, que soy un año. Yo nací en un año. Pues muy bien. Pero, vale. El sueño que yo tuve durante muchísimo tiempo, años, no sé en la época que lo tuve, pero bueno, que iba en un ascensor cuando me vine de Quintanar, cuando pasé del pueblo a la U. Soñaba que montaba un ascensor y cada vez iba más deprisa, pero que eso no se acababa nunca. Y que salía de impacto. Y una preocupación. Claro, porque yo vivía en el quinto, mi padre, ¿no? Y eso seguía. Y me despertaba y que no se paraba nunca. Y, ese sueño suele tener... Bueno, yo le he oído a más personas, ¿no? Entonces, el ascensor representa el deseo de superación, de autosuperación. Pero a veces la autosuperación te plantea objetivos tan intensos que te parece que no termina nunca y te genera estrés. Entonces es eso, el no tener un techo o unas metas concretas para alcanzarlas te genera ansiedad.
ese sueño representa esa ansiedad que es típico, pues si vas de un medio rural a una ciudad, a la una casa pequeña, claro que te genera ansiedad. Y a lo mejor por eso también ahora vuelves a tener ansiedad de vivir en una calle más transitada. Claro, de vivir en México, pasar a la tienda y también casi me van a personalmente. Yo me esforcé conociendo las bases del análisis, desarrollar la metodología más rápida. Podemos liberar en 2 o 3 sesiones, y a veces en una. Si al ser humano le quita la capacidad de soñar, como puede ocurrir, por ejemplo, con el socialismo, ¿no? No le quitas la capacidad de soñar, simplemente influyes en sus sueños. Le obsesionas, le fanatizas. Eso es. Mira, yo, por ejemplo, he vivido en Cuba, en La Habana. Allí la capacidad de soñar es algo que no te lo puedes permitir. ¿Por qué? Porque acabas influyendo en tu propio delirio, ¿no? Pero no te quitan, o sea, esos son la influencia en los sueños conscientes, que son las ideologías o los fanatismos. Pero hay unos sueños inconscientes que siguen produciendo, o sea, tu cerebro sigue actuando como salvaguarda de tus intereses de supervivencia más profundos. Entonces te están advirtiendo de cosas. Otra cosa es que los atiendas o no, los aproveches bien, pero la función del cerebro es siempre avisarte para la mejor forma de supervivencia. Entonces cuando hay una tensión, esa es la tensión neurótica, pues te la muestra para que la soluciones. Ahora bien, si al mismo tiempo alguien te dice los sueños son una pamplina, no sirven para nada, pues te están quitando herramientas que tendrías para poder hacer algo con tu vida. Perdona, hablas todo el rato desde el punto de vista de que los sueños son negativos. Y cuando tenemos sueños positivos, ¿Lo disfrutas? exacto, no, pero hablas como de problemas que te están haciendo ver algo. O sea, No, pero no entiendo- necesariamente negativos. Aquí yo hablo de 3 tipos de sueños, por ejemplo. Los primeros sueños básicos son de descarga de tensiones, pero hay otros a los que yo llamo de satisfacción o autosatisfacción. Sí, como hay un refrán que dice que el hambre tiene copa sueña, es eso. Si tú tienes un deseo insatisfecho en tu vida, pues sueñas con ello para satisfacer, aunque sea tanto un sueño, tu deseo. O un exceso. Sea, Lo mismo, sí, ¿no? Es un desajuste. sí, cuando hay Porque cuando sueñas con él, estás todo el día trabajando, al final te acuestas y dices, sueño trabajando. Es decir, todos los excesos son una sobrecarga, ¿no? De tensión. Porque el cerebro lo que busca es el equilibrio, incluso Freud también le denominaba así, la economía de la psique. Los sueños son la economía de la psique. ¿No? Porque lo que buscan es el equilibrio de las tensiones ocultas. Y luego hay otros sueños que generan, y son pozos de creatividad. Muchos inventores o inventoras, o escritores, escritoras, pues han soñado, como me ha pasado también, con libros o con elementos de investigación. El mismo Einstein dice que cuando él empezó a considerar la velocidad de la luz, porque al principio del siglo XX había una cuestión sobre si la luz era corpúsculo o era onda, ¿no? Y entonces, pues Einstein plantea la naturaleza cuántica de la luz. Que la naturaleza cuántica quiere decir que son las dos cosas, onda y corpúsculo al mismo tiempo. Y ahí empieza el mundo cuántico. Es una otra historia. La cuestión es que cuando él estaba preocupado con el tema de la luz, qué era la luz y tal, él dice que soñó que era una bruja montada en una escoba que viajaba por el universo a la velocidad de la luz. Y que al pasar por el universo a la velocidad de la luz, todo se quedaba detenido. Y entonces de ahí, claro, hay que tener un poco de conocimiento para llegar a esa conclusión, ¿no? Él dedujo que la velocidad de la luz es la única constante del universo. Cada uno, claro, luego lo interpreta a su manera, no es fácil llegar a ese tipo de conclusiones y más matematizarlas. Pero eso ha existido siempre. Mucha gente que está. Pero nosotros no solo tenemos sueños por la noche, también tenemos sueños diurnos, que son nuestros objetivos de vida. Es decir, Cuando sueñas despierto. eso, claro, todos tenemos, y le llamamos así,
tienes sueños de llegar a ser un profesional, de ganar dinero, de hacer esto, de hacer lo otro. Cada uno tiene el suyo. Está muy bien. Y evidentemente esos sueños se manipulan, porque para eso existe el marketing, que cada día con la publicidad se encarga de introducir una serie de ideas para manipular tus sueños conscientes. Y cuando se genera frustración, porque interesa que tú tengas sueños, pero que no los cumplas nunca. Y sobre todo que para poder tener la idea de que los puedes cumplir alguna vez, tienes que comprar algún producto o votarle a alguien. Ya está. Ese es el negocio. ¿Sí? Entonces, pues por eso se manipulan. Y ahora vivimos en una época de máxima manipulación. Porque antes teníamos algunos canales limitados. Ahora el teléfono es una forma de transmitirnos información y influir sobre nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras vidas, nuestros temores, constantemente. De alguna manera yo creo que las redes, la tendencia que tienen, para verse en el futuro, para seguir haciendo servicios, ¿no? Es que tú te conviertas en tu sueño en vida. No sé si me explico. Esto lo que te hace es que te tenga todo el día soñando. Te activa el mismo mecanismo que cuando tú sueñas. Sí, pero no es un sueño natural, ahí es donde está el problema. Porque es como ese tipo de cine que tenía un objetivo al principio, de generar catarsis para liberar los miedos de las personas, pero que luego se ve el negocio y en lugar de liberarte de verdad, te enganchan, te generan adicción, como cualquier droga. Porque el negocio está en que tú no te liberes, sino que dependas de eso. Sea el cine, sea el teléfono, sea fumar, sea lo que sea, para sentirte bien. Entonces ahí está el negocio. No te van a liberar. Lo que te van a hacer es generar una dependencia absoluta y si es posible en el más allá también, para seguir explotándote siempre. Ese es el negocio. La película de Matrix también hablaba de esto, ¿no? Que te explotan directamente a través de tu fantasía, de la Matrix. Bien, pero esto no es un mensaje negativo, aunque podría parecer, ¿no? Porque ahora, ¿a dónde vamos? La cuestión es que si nos damos cuenta de cómo funciona nuestra mente, nosotros sí tenemos posibilidades de dirigir nuestra vida. Y ahí es donde está lo importante. Los sueños nocturnos nos avisan de todo lo que nos preocupa. Y si los escuchamos y les damos una solución, pues podemos salir de esta matrix. Ya está, sin necesidad de pagar a nadie. Bueno, no puedes pagar por una consulta puntual hasta que aprendes a manejarte. Pero yo me he dedicado a esto y esto funciona. Y funciona muy bien. Y he hecho demostraciones a profesores cómo funciona, cómo tú puedes aprender el lenguaje de los sueños y utilizarlo para hacer correcciones en tus propios miedos internos y no depender tanto de promesas externas. Encuentras tu forma de salvación sin que por eso tengas que renunciar a tu religión, a tu partido político. No tienes que renunciar a nada, pero tienes unas cuotas de libertad mayores y por lo tanto de manipulas menos. El tema es como lo que decía Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, que puso en el templo de Delfos, cuando uno puso una frase y él puso lo de hombre, conócete a ti mismo. Todavía no estaba lo de la igualdad con las mujeres, hombre era tremenda genérico, no es que se refiriera solo a los hombres. Pero bueno, esta es la cuestión, conocernos en profundidad. Y los sueños nos permiten acceder directamente a nuestras raíces más profundas. Entonces es una vía de acceso para poder ser libre y poder sacar la basura todos los días, y poder saber qué es lo que nos preocupa, qué es lo que tenemos y hacer ajustes en eso para que no nos esclaven. Y a eso es a lo que yo me dediqué, a investigar eso. Por eso yo al principio publiqué sobre la interpretación de los sueños. Pero luego me di cuenta de que la interpretación, por mucho que tú desarrollaras un método científico, tenía una base subjetiva, que es por lo que la psicología fue abandonando el psicoanálisis, por esa subjetividad. Pero hay una forma de evitar la proyección subjetiva, que es lo que se hablaba en el psicoanálisis, ¿no? Que el psicoanalista debe evitar proyectar a sus pacientes sus propias historias. Así como anécdota. Terence Moyes, no sé si
es un poco antiguo como escritor, pero un novelista catalán conocido, escribió una novela que se llamaba Garras de Astrakhan. Y en esa novela, pues, la protagonista es una psicoanalista argentina, que en la época del psicoanálisis, donde se desarrolló fue en Argentina y luego vino a Madrid. Entonces, esta psicoanalista argentina tenía una consulta en Madrid. Y ella, pues, trataba a mujeres. Y todas las mujeres que salían de su consulta salían convencidas de que eran lesbianas. Hasta que se dio cuenta, y esto lo hace así en plan de comedia, que realmente la que tenía la tendencia lesbiana oculta o tímida era ella. Y cuando se da cuenta, tiene que pedir perdón a todas sus pacientes, ¿no? Y algunas le dicen, bueno, y si no soy lesbiana, ¿ahora qué soy? Estas cosas que pasan. A ver, un escritor sí, el mejor vendedor del mundo, que hablaba del cristianismo y como el cristianismo se convierte en una gran empresa, porque vende muy bien, o sea, aprendieron a vender. Y luego yo me encontré también en una charla con un publicista, tenía una empresa de publicidad que fue seminarista. Y él me dijo, lo que más aprendí de publicidad lo aprendí en el seminario. Bueno, pues ahí están estas cosas, es que realmente hay mucha experiencia. Hay muchos siglos donde se ha estado experimentando con cómo se llega a las personas. No quiere decir que sea malo, porque digamos que el sentido positivo de la Iglesia es la salvación, o sea, la de la gente. Pero a veces para justificar lo que te tienen que salvar, no tienen que asustar con que te vas a condenar. Que me ha venido mi rollo seminarista. Pero bueno, esto no es cuestión de una religión concreta, es que es un elemento que se conoce desde hace mucho tiempo. Si tú asustas a la gente, pues luego... te respetan más. Sobre todo si al mismo tiempo le asustas por aquí con los precios del petróleo, con la crisis de Irán, y luego viene Trump y dice, yo soy el salvador de la humanidad porque es un mal acuerdo. Pues es que lo seguimos haciendo. En muchos sentidos. Si no es un problema y que el caos o el fin de la civilización, además es que no es algo nuevo, ya está profetizado el fin de los tiempos. Entonces, en distintas culturas, pues la gente tiene miedo al fin de los tiempos. ¿Cómo será? ¿Y si me lleva al infierno? Al infierno correspondiente. Cada cultura de religión es distinto, pero tiene matices comunes. Entonces, ese temor al fin de los tiempos, pues se proyecta también a través del cine o de otros elementos como la literatura de producción y se utiliza. Pues porque el miedo es muy rentable. El miedo, política o religiosamente, ha sido siempre muy rentable para tener la gente a la cara. Nietzsche, cuando habla de los sacerdotes, con todo mi respeto, no quiero poner en cuestión a las religiones, ¿no? Pero hace un análisis crítico de esto. Los sacerdotes, cuando descubren que asustándote con el diablo, ellos se convierten con los únicos que pueden salvar de las garras del infierno, pues hay un negocio tremendo. Que a veces el negocio no es que sea económico, es un negocio de fanatismo, y cada religión maneja esos elementos con una peculiaridad, pero todos lo tienen. Como el mundo musulmán, y puedes sacrificar, tirar la vida por el lado, porque luego vas a ir a los paraísos, y te libras de los males de este mundo. En fin, cada uno cuenta su historia. Y los hindúes tienen muchos, todos tienen sus dioses malos que son útiles para tener un control. Si hay miedo en las personas, hay control social. Que alguien lo administra. Y ahí lo dejo, tengo que decir. No, es que me da cuenta que vende más lo malo. Sí, Vende más. yo estuve hablando con jefes de informativos de televisión española sobre las noticias positivas, ¿no? Que hubo un momento en que se trabajó, había periódicos que hablaban solo de noticias positivas, y uno de los jefes de informativos me dijo, es que realmente no sabemos hacer noticias de eventos positivos, porque es más fácil vender lo negativo. Eso no quiere decir que sea la realidad, pero es más fácil asustar a la gente y atrapar la atención, porque lo que vende es que la gente mire el telediario,
compre el periódico, y eso lo hacen cuando tienen miedo, incertidumbre, dudas. Ahora todo el mundo está pendiente de qué pasará con el gobierno, si sale un nuevo escándalo, y eso retiene la... Entonces, para el gobierno a lo mejor puede ser negativo, pero para los medios de información pues es muy positivo porque venden más audiencia. Es así de fácil. Era muy rica en contenidos simbólicos, y por eso habla del complejo de Edipo y del complejo de Electra. Hay muchos elementos simbólicos que están ahí cuando empiezas a interpretar eso, que para mí o para otras personas, la mitología, por ejemplo, es una forma de sueño colectivo. Nosotros soñamos individualmente y tenemos una serie de símbolos, pero las culturas, cada cultura ha desarrollado una mitología, y esa mitología es como el sueño de una cultura determinada, de donde se desarrollan los valores típicos o los valores predominantes para esa cultura, las creencias, el origen del mundo, la explicación del origen del mundo. ¿Por qué coinciden todas? No coinciden todas, cada una tiene su... O sea, hay El elementos... diluvio coinciden todas. Bueno, hay elementos que coinciden y otros no. Entonces, por ejemplo, en la cultura, la mitología mexicana, ya que estamos con ello, pues Quetzalcóatl es, bien, pues que nace allí cerquita de Ciudad de México. Sí. Bueno, pues resulta que él es un dios, el único que era blanco, los otros no eran blancos, había 4 dioses básicos, y por eso cuando llegaron los españoles lo identificaron como la vuelta de Quetzalcóatl. Pues Quetzalcóatl les dio a los mexicanos el chocolate, o sea, el cacao ya se conocía, pero se empezó a utilizar el chocolate y el maíz, que fueron los 2 elementos que Quetzalcóatl le transmite a la gran mundo mexicana. Y eso ocurre allí, es una referencia local, ¿no? Quetzalcóatl no se viene luego a España y les trae el chocolate, eso lo trajeron los españoles después, ¿no? Bueno, pues eso, hay referencias locales que explican una serie de elementos. Y que aunque el diluvio, como tú dices, esté en muchas mitologías, que en cada una de ellas tiene también su explicación diferente. En lo que sí coincide más es en la serpiente. Prácticamente en todas las mitologías del mundo hay una serpiente. Y normalmente la serpiente es el origen de la vida en la superficie, porque viene de las profundidades de la tierra. Lo que pasa es que en el cristianismo, bueno, en el judaísmo, la serpiente se convierte en el elemento representativo del mal. Pero eso es una lucha cultural, psicológica. Entonces es una sabiduría, todo lo contrario. Sí, pero es porque hay una lucha, un enfrentamiento entre las culturas solares, que son los pueblos del desierto, y las culturas de los valles fértiles, que son las que están más apegadas a la tierra y a la sexualidad. Entonces la gente viene de los valles fértiles, y ahí el Génesis nos está planteando un enfrentamiento de unos son los buenos y otros son los malos. Como ahora, pero en plata. Ya. Bueno,